Vamos a la palabra de Dios. Le voy a invitar a que abra su Biblia conmigo en la segunda carta a los Corintios. Vamos a iniciar el día de hoy el capítulo 12, segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Y hoy vamos a ver desde el versículo 1 hasta el versículo 13. El título de esta enseñanza, que es el tema número 23 de la serie Cuidando el Rebaño, es Un Ministerio Poderoso. Ese es el título de la enseñanza del día de hoy, Un Ministerio Poderoso. Vamos a tomar como base el versículo 10 y después nos vamos desde el 1 hasta el 13. Dice 2 Corintios 12:10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y como sabemos todos, estamos en la etapa final de la segunda carta a los Corintios y eso, bueno, a mí me entristece un poquito porque ya me encariñé con la primera y con la segunda carta y creo que el Señor ha hablado mucho, al menos a mi vida y estoy seguro que a la suya también. Y algunos le llaman a esta sección que estamos viendo en la etapa final de la carta una defensa de Pablo a su ministerio o defensa de Pablo a su ministerio. Y aunque esto no es incorrecto, es más preciso decir que Pablo está defendiendo a los corintios, no está defendiéndose a sí mismo o su ministerio, sino que está defendiendo a los corintios. ¿De quiénes? De esos arrogantes lobos que los estaban esclavizando, los estaban devorando y abofeteando, introduciendo falsas doctrinas. Eso es lo que más precisamente está haciendo el apóstol Pablo. Y estos falsos apóstoles preferían hacer esto. Fíjate, esta era su estrategia. Si lo vemos desde varios ángulos podemos ver varias cosas, pero una de sus estrategias era edificar o construir sobre un fundamento que otro ya había puesto. Pablo mencionó y dijo, nosotros no vamos a poner un fundamento en donde ya está puesto, más bien vamos a ir a predicar a los lugares en donde el evangelio no ha sido predicado. Y esa era una de las características de estos falsos apóstoles, que no predicaban el evangelio a los incrédulos, tal y como el Señor Jesús nos mandó a hacer. ¿Qué es lo que hacían? Llegaban a un lugar en donde ya estaba plantada la iglesia, en donde ya había estado un apóstol por 1 año y medio, donde había dones espirituales. Bueno, ahí les gustaba llegar, no a predicar, a empezar de cero, a empezar a construir, sino llegar a donde ya estaba todo listo, nada más para que pongan alfombra roja y empezar a cosechar lo que otros habían sembrado. Y eso sigue ocurriendo el día de hoy. Es muy, muy similar el día de hoy. Hay algunos grupos, voy a llamarles así, grupos, quienes en vez de predicar el evangelio, se introducen en las comunidades cristianas que ya están establecidas para enseñarles un supuesto verdadero evangelio. Llegan supuestamente a reevangelizar y dices tú, caray, entonces lo que nosotros oímos que fue, o lo que otros oyeron. No debemos de ser tan arrogantes como para llegar a decir que se necesita reevangelizar, ni que estuviéramos hace 500 años. O sea, el evangelio se ha predicado. El hecho de que haya desórdenes en algunos sectores de la cristiandad, bueno, esa es otra cosa, y es trabajo de cada pastor y de cada ministro ahí en esa iglesia, y es trabajo de cada pastor y de cada hermano en cada iglesia de usar el discernimiento y saber si está en el lugar correcto o no. Eso es independiente de cada uno. Nadie está llamado a ir y causar división y enseñar otros evangelios a otros lugares. Y esto es algo que sigue ocurriendo. Algunos le llaman evangelio a una postura filosófica y llegan allí a esos lugares en donde ni conocían esa postura filosófica y empiezan a enseñarla como que si fuera el evangelio. Y empiezan según a reevangelizar. Más bien lo que terminan haciendo es dividiendo el cuerpo de Cristo. Y el Señor Jesús dijo, por medio del apóstol Pablo, dijo que el que destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá también a él. Pero bueno, eso no vamos a hablar de eso, ya lo hemos mencionado anteriormente. Bueno, el apóstol Pablo está hablando con fundamentos sólidos. Él les escribe como a seres humanos que se equivocan. O sea, él no les está prohibiendo de entrada que escuchen a los falsos apóstoles, aunque ya lo hizo en el capítulo 6, versículo 14. Pero lo que hace Pablo es hablarles con fundamentos sólidos. Y les escribe, como dije, como a seres humanos quienes se equivocan, pero que razonan. También en la primera carta les dijo, como a sensatos os hablo. Les hablo como a personas que usan el discernimiento, que usan la cabeza. Así que Pablo lo que empieza a hacer es, en vez de prohibir, empieza a enseñar. Y esos son los elementos que usó en esta sección. Primero, tomó referencias del Antiguo Testamento, la Escritura. Luego tomó también el ejemplo de Cristo. El ejemplo de Cristo es la regla para medir el ministerio de Cristo. Si no coincide con Cristo, ¿qué hay que hacer? Hay que desecharlo. Es muy simple. Y número 3, usó el mismo ejemplo de Pablo. Pablo tenía esta autoridad para ponerse como ejemplo. ¿Por qué?
porque Pablo imitaba a Cristo. Entonces todo fluye desde la Escritura, desde el ejemplo de Cristo, y desde allí cada ministro debe de imitar a Cristo y también decir, así como Pablo decía en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Yo sé que hay muchas filosofías por allí y algunos ponen imágenes de predicadores con unas frases que los predicadores supuestamente dijeron. Bueno, eso también se puede dudar, ¿no? No sabemos si una imagen que tú ves con lo que dijo un predicador, necesariamente el predicador lo haya dicho. O sea, necesitamos ver de dónde, o sea, cuándo lo dijo y si es que lo dijo. Pero bueno, se corren por ahí frases con imágenes de predicadores. Vi hace poco una que decía, nosotros no estamos llamados a seguir pastores, no estamos llamados a seguir iglesias. Yo leo primero los Corintios 11:1, Pablo diciendo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea, se entiende que seguimos a Cristo, pero si hay un ministro quien sigue a Cristo, pues es digno de imitarse y se debe de imitar. Así que para aquellos quienes estaba escribiéndoles Pablo, para que ellos pudieran comparar el falso ministerio cristiano con el verdadero cristiano, Pablo toca tres aspectos. Primero, descarta lo superficial, ya lo vimos, estoy haciendo solo un review. Descartó el origen, descartó la religión, descartó el linaje. Un ministerio poderoso jamás se va a basar en esas cosas, son cosas secundarias, son cosas superficiales. El Señor Jesús derribó esta barrera del origen. O sea, dijo que el Señor Jesús demostró que no necesitabas venir de un linaje o de un lugar muy especial. Él mismo nació en Belén, un pueblo pequeño, una aldea. Se crió en Nazaret, otro pueblo pequeño, enseñándonos a nosotros, mira, el lugar de origen en realidad no es relevante para un ministerio poderoso. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Así que si eres de Tangamandapio, si eres de Tlacote, de Tlajomulco, lugares así bien remotos por allá, dices, no hombre, no llegaba ni el internet ni soñando, no, ni soñarlo. Muy apenas íbamos por agua en un pozo. Bueno, el Señor para un ministerio poderoso no toma en cuenta esas cosas. El mismo Señor Jesús se puso como ejemplo. El Señor Jesús derribó el tema de la religión. Su sacrificio en la cruz terminó con el sistema sacrificial o religioso. Todo quedó como una sombra de lo que apuntaba a Cristo mismo. Así que el Señor derriba ese punto religioso. Y el mismo Señor Jesús también derribó la barrera del linaje. ¿Por qué? Porque ahora, después de su muerte y su resurrección, ya no hay judío, no hay griego, o sea, linaje. En Él todos somos uno. Lo que Cristo hizo y Cristo mismo hace ver lo superficial, eso que acabamos de ver, como basura. Porque si ponemos todo eso que yo mostré y lo que Cristo hizo con eso y luego ponemos a Cristo, decimos, no, eso es basura. Cristo es el tesoro, lo demás es basura, y es lo que decía el mismo apóstol Pablo. Luego de descartar lo superficial, Pablo habla de los sufrimientos. Este es el segundo aspecto que Pablo trata, y es los sufrimientos, o son los sufrimientos. Porque un ministerio poderoso no va a buscar la comodidad. Ese no es el propósito de un ministerio poderoso, buscar cansarme menos, sacrificarme menos, dar menos y obtener más. Un ministerio poderoso jamás va a buscar la comodidad, obtener beneficios con el menor esfuerzo o el menor sacrificio. Y esto se conecta con lo que decía al principio. Estos falsos apóstoles llegaban a donde ya Pablo había trabajado por 1 año y medio sin sueldo. Y llegaban ellos a no hacer ningún esfuerzo. Admírenme, apláudanme, lo que Pablo hizo, eso no sirve, ahora sí ya llegué. Eso, mis hermanos, se sigue viendo el día de hoy. Me ha tocado ver iglesias en donde hay un grupo de alabanza y de pronto le dan oportunidad, y no digo que esto pase aquí, jamás. Alguien del coro dirige la alabanza, entonces dice cosas como esas. Ahora sí se va a sentir la presencia de Dios, hermanos. O sea, antes no. Ahora sí vamos a adorar a Dios como dice su palabra. O sea, antes no. Eso no es más que arrogancia. Y estamos viendo que un ministerio poderoso jamás va a buscar los beneficios sin esfuerzo. Al contrario, un ministerio poderoso está dispuesto a sufrir. Tiene claro que para el mundo nosotros no somos atractivos, sino que, como dijo el mismo apóstol Pablo en el capítulo 2, versículo 16, somos olor de muerte para muerte. Para los del mundo nosotros apestamos, para que me entiendas. ¿En serio vas a ir en viernes a la iglesia? Ay, pobre, no, yo me voy a ir a ver el juego y me voy a tomar jarras y jarras de cerveza y me voy a divertir y me voy a desestresar. ¿Y tú a la iglesita? Ay, eso apesta. Para el mundo eso apesta y nosotros apestamos y debemos de tener claro eso. El problema es cuando empezamos a ser cool para ellos y empezamos a hacer, yo quiero ser como él porque etcétera, ¿no? Inevitablemente nosotros, como ese olor de muerte, pues vamos a experimentar oposición.
No solo rechazo, desprecio, que te vean como el rarito, sino oposición, este ataque, ¿no? Y hoy vamos a ver el tercer aspecto de esta exposición del verdadero ministerio cristiano, y son las revelaciones. Primero descartó lo superficial, habló de los sufrimientos, y ahora va a hablar de las revelaciones. Vamos a ver el versículo 1 del capítulo 12. Dice el apóstol Pablo: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Y ya desde el arranque podemos ver muchas cosas. Y es que el hecho de que Pablo toque el tema de las revelaciones nos dice que esta era otra de las estrategias de los falsos apóstoles para colocarse en un pedestal en medio de una comunidad que ya conocía de estas cosas. Desde allí ellos se querían poner en este pedestal y ser admirados. Y eso tampoco ha cambiado. Mientras más revelaciones, entre comillas, sobrenaturales tenga un líder religioso, se vuelve más atractivo. El líder religioso que trata de centrarse en sí mismo no pierde la oportunidad de hablar de los largos tiempos de oración que tienen, de los grandes ayunos que tienen, de las grandes revelaciones que tienen para impresionar y entonces formatear a todo el auditorio y decir: no, yo jamás voy a llegar a ser como el apóstol. No, lo que él diga, sí, amén, amén. No, y que tienes que pactar tu casa, no, pues ahí vas. Tienes que pactar tu auto, y ahí vas, porque es que claro, él sí está en contacto directo con Dios. Yo muy apenas oro por los alimentos, así que lo que él diga debe tener razón, ¿no? Y así esto continúa, mientras más sobre relaciones sobrenaturales o revelaciones, quiero decir sobrenaturales, tenga el líder religioso, se vuelve más atractivo. Y en el versículo 1, primero Pablo menciona las visiones. Esta es la palabra optasia, ¿te suena? De oftalmología. Optasia es el acto o la acción de ver, específicamente algo espiritual, es ver algo espiritual. Y el ministerio de Pablo estuvo lleno de esto, de visiones, de cosas que él veía espiritualmente. De hecho, desde el principio de su ministerio hasta el final de su ministerio, Pablo vio cosas espirituales. Justo antes de ir a predicar a Corinto, ahí en el capítulo 18 del libro de los Hechos, el Señor se le apareció en visión a Pablo para animarlo. Pablo venía de una larga jornada misionera, había estado predicando en el Areópago, ahí en Grecia. Algunos dijeron: no, luego te escuchamos. Unos cuantos creyeron y no era lo que Pablo estaba esperando, lo que Pablo hubiera querido. No tuvo el éxito deseado. Y eso le tenía, además de cansado, desanimado. Y esto ocurre a veces, lo vamos a ver más adelante. A veces uno dice: ¿será que vamos bien? ¿Será que vale la pena el esfuerzo? ¿Será que? Y es que entonces cuando el Señor viene y nos anima a través de otros, a través de circunstancias. Mira, un solo mensaje puede cambiar el día de un pastor. Y de verdad, esto para que lo atesores en tu corazón en el mes de Appreciation Month del pastor, etcétera, ¿no? Y decía yo que no hace falta regalos materiales, ¿no? Con un simple mensaje: pastor, gracias, pastor, etcétera, vale la pena el esfuerzo, échale ganas. Nosotros también necesitamos ser animados de parte de ustedes, ¿eh? Así que, bueno, eso lo dejo de tarea. Y para quienes nos ven que tienen un pastor, mira, en vez de criticar qué feos zapatos, qué fea corbata, que ya compró un carro nuevo y todo ese tipo de cosas, mejor ora por él y dile, hazle saber que estás orando por él. Pero bueno, Hechos 18:9 dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, ahí está, esta visión: no temas, sino habla y no calles. O sea, no le está diciendo: Pablito, ya has trabajado mucho, ya es hora de unas vacaciones, ya es hora de que te vayas, no sé, al Caribe, o no sé, algún destino así paradisiaco. No estoy diciendo que eso esté mal, pero el Señor le anima diciéndole: ponte a chambear, no temas, échale ganas, no te quedes callado. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Mira, si no estoy contigo, mejor ni hables. Y lo mismo nos dice el Señor hoy. Si el Señor no está contigo, mejor mira, calladito te ves más bonito. Pero yo estoy contigo, así que no calles. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, o sea, para destruirte. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, en la ciudad de Corinto. El Señor le iba a permitir a Pablo por un tiempo poner en hold todas las persecuciones para que Pablo pudiera estar allí. Y fíjate, 1 año y medio estuvo allí. Además de visiones, regresando con segunda a los Corintios 12, además de las visiones, Pablo también menciona las revelaciones. Y esta palabra en el original es la palabra apocalipsis. ¿Te suena? Apocalipsis. ¿Qué significa? Desvelamiento, significa descubrimiento, descubrir. Y es una referencia a algo que el Señor mismo le habló a Pablo. En Gálatas capítulo 1, versículo 11, carta que estudiaremos próximamente, el apóstol Pablo dice esto, Gálatas 1:11: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio
anunciado por mí no es según hombre. O sea, no se me ocurrió a mí, no lo leí en ningún lado, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por apocalipsis, por revelación de Jesucristo. A Pablo le fue revelado el Evangelio y le fue revelada toda su teología, la que tenemos nosotros en sus cartas. Toda esa teología, Pablo no la aprendió en la escuela de Gamaliel, no la aprendió de los mismos apóstoles, no. Directamente del Señor le recibió todo eso. Y lo impresionante no es eso, en un sentido en que lo es. Lo impresionante es que Pablo tiene esta visión del Señor, le revela el Señor todo el conocimiento que él tenía, y cuando sale Pablo, resulta que no era algo nuevo, sino que coincidía con lo que el Señor Jesús enseñó y coincidía con lo que los apóstoles habían recibido del Señor y estaban enseñando. Ese es el punto. O sea, no se trata de, no, revelaciones. Bueno, si la revelación coincide con la palabra, adelante, gloria a Dios. Pero si no, ¿qué hay que hacer? Mira, hermano, mejor no cenes tan tarde, mejor duerme todas tus horas, etcétera, ¿no? Pablo dice que no le conviene gloriarse de eso, de visiones y revelaciones. ¿Por qué? Simplemente porque el Señor no se lo reveló a Pablo porque fuera alguien especial. Y eso es algo bien importante. O sea, cuando alguien tiene revelaciones, visiones, esto que estamos viendo aquí, que sigue aconteciendo, ¿no? Lo seguimos viendo en el libro de los Hechos, etcétera, ¿no? Profetizado por Malaquías. Cuando alguien tiene ese tipo de cosas, no debe de entenderse como que es alguien especial o súper espiritual, no. Simplemente porque a Dios le place darle estas cosas a una persona, y es lo que está diciendo Pablo. Dice Pablo, no me conviene hacerlo. ¿Por qué? Pues porque no lo recibí porque sea lo máximo, sino por la soberanía de Dios, porque a Dios le plació revelarme estas visiones y estas revelaciones. No las recibió como un mérito, algo que él se ganó. Mira, Pablo, como le echas muchas ganas, te voy a dar visiones y revelaciones. ¿Cuál mérito? Si él iba a perseguir cristianos. O sea, no se merecía eso. No fue por mérito de él. Lo que se ganaba Pablo era destrucción, ¿no? Porque estaba dando cosas contra el aguijón, se estaba destruyendo, porque estaba persiguiendo a la iglesia de Dios. ¿Qué es lo que se merecía Pablo? Pues un castigo. Pero ¿qué hace el Señor? Lo alcanza con su gracia y le da este regalo de visiones y revelaciones. Así que dice Pablo, pues no me conviene gloriarme. Porque si las recibí como regalo, ¿por qué me voy a jactar como si hubieran sido por mérito propio? Como dijo él en 1 Corintios 4:7. Si lo que tienes lo recibiste como regalo, ¿por qué te jactas como si tú te lo hubieras ganado? Y esto lo seguimos viendo aquí. Veamos de qué forma trata Pablo visiones y revelaciones, las cuales recibió del Señor. Versículo 2. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fíjate el énfasis, traté de darle más o menos la intención, ¿no? Pablo no se pone por encima de los creyentes. Vamos a ver esos dos versículos, para tratar de desmenuzarlos. Él no se pone por encima de los creyentes. Él no se atrevía a decir, yo vi esto, yo oí esto en visión y en revelación. No. Él habla de sí mismo en tercera persona. Dice, conozco un hombre. No dice yo, conozco un hombre por ahí. Está hablando en tercera persona. Pero este hombre, fíjate cómo lo coloca Pablo. ¿En qué posición lo coloca? Dice, en Cristo. Conozco un hombre en Cristo. Esa frase es muy usada por Pablo. Al que está en Cristo es nueva criatura, ¿sí? Y así podemos ver en la Escritura cómo esta posición en Cristo es una posición que tenemos todos aquellos quienes hemos creído. Si tú has creído, estás en Cristo. Si hemos sido perdonados de nuestros pecados, estamos en Cristo. Y aunque algunos funcionamos en operaciones de mayor responsabilidad, por ejemplo, mañana yo voy a tener con los líderes una junta con la mesa directiva de Casa de Oración Houston, ¿sí? O sea, está el liderazgo local y hay una mesa directiva, pastores que supervisan esta congregación y lo que pasa en esta congregación. Entonces, mañana, ¿quién cree que va a poner la cara ahí, en esa junta? Usted va a estar dormido en los tamales, en la birria, yo no sé, en la barbacoa, qué sé yo, pero aquí un servidor es el que va a estar ahí dando la cara. Hay un responsable, en ese sentido me tocó a mí mayor responsabilidad que otros. Para cada operación, cada uno de nosotros necesitamos distintas herramientas espirituales, según 1 Corintios 12. Entonces, aclaro que no es porque haya ningún problema. Cada año se tienen que hacer por lo menos 2 de estas juntas. Es todo normal, para que no se quede ahí especulando y ni ponga atención a la predicación, ¿no? Ay, ¿qué está pasando en la iglesia? Nada, todo bien.
Entonces estoy diciendo que Pablo dice, conozco un hombre en Cristo, y allí se coloca él como todos los demás cristianos. Todos los creyentes estamos en Cristo, no hay niveles, no hay jerarquías, no hay un yo soy el creyente 2.0, no hay tal cosa. La visión y la revelación de la que va a hablar a continuación, si vemos otra vez estos dos versículos, dice que la había recibido de ese momento en el que él estaba escribiendo 14 años atrás. 14 años. Oye, 14 años es un buen de tiempo, ¿no? ¿No te parece? Piensa, ¿dónde estabas hace 14 años? ¿Cuántas cosas han pasado de 14 años para acá? Hace poco me enviaron una grabación que hice hace 20 años. Digo, 20 años es un buen. Yo andaba en pañales todavía, para los que están pensando, están echando números. Pero 14 años, muchos años. Él nunca, en esos 14 años, se atrevió a contar esa visión y esa revelación. ¿Para qué? A diferencia de los falsos apóstoles, quienes habían llegado ya a Corinto, ya todo listo, todo servido, y ellos parecía que tenían tarea por contar sus visiones, por contar sus revelaciones. Si hubieran tenido oportunidad, hubieran escrito un libro. Si hubieran tenido oportunidad, hubieran hecho un congreso para hablar de sus visiones y revelaciones. Es más, hasta hubieran hecho su propia secta, ¿no? Así como ocurre el día de hoy. Si alguien llega a tener alguna visión, rápidamente hace su video con 20 comerciales para monetizar. Hace una gira, hace una película, y las hay, películas, ¿no? Y hasta funda también su propia secta. Ahora, ¿cómo fue esta experiencia? La cual Pablo describe aquí en 2 versículos. ¿Cómo fue esta experiencia? Bueno, Pablo no se atreve a decir si esta experiencia fue una experiencia corporal o si fue solamente espiritual, ¿se entiende? O sea, Pablo dice, no sé si estaba como soñando, despierto, o si literalmente esto pasó en mi cuerpo. Dice, no sé, ¿qué pasó? Dice él que fue arrebatado. Esta palabra arrebatar es exactamente la misma palabra que se traduce o que se asocia con el arrebatamiento de la iglesia, lo que se conoce como el rapto, que más correctamente es arrebatamiento, porque raptar es algo criminal, ¿no? Alguien rapta algo que no le pertenece, pero nosotros le pertenecemos al Señor y el Señor no nos va a raptar, nos va a arrebatar, aunque no es un dogma. O sea, si alguien le dice rapto, no le tache de falso maestro ni nada, es simplemente una manera más correcta de decirlo. Puede traducirse también como traslación o como traslado. Ahorita usted se trasladó de su casa a la iglesia o de su trabajo a su casa, etcétera, etcétera. Esto es la idea que nos da ser arrebatado. Entonces Pablo fue trasladado ¿a dónde? Al tercer cielo. Él dice, si en el cuerpo no sé, si en mis sueños o en mi visión no lo sé, Dios lo sabe. Eso es lo más importante. Aquí vemos tercer cielo y tú dices, pues ¿cuántos cielos hay? Bueno, según la enseñanza judía hay 3 cielos. El primer cielo es la atmósfera, en donde está el aire, en donde están las nubes, qué bonitas nubes ahorita había, ¿verdad? Aquí. Las aves, en donde está este primer cielo. Bueno, el segundo cielo es lo que tiene que ver con estrellas, planetas, ahí es en donde moran los ángeles. Y luego está el tercer cielo. Este tercer cielo es el lugar en donde está el mismo trono de Dios, y es en donde la presencia de Dios se manifiesta a plenitud. Bueno, hasta ahí el hombre no ha llegado ni llegará. Ahorita están haciendo tours para ir allá al espacio y de vacaciones. Antes se iban de crucero, ¿verdad? Ahora se van al espacio. Pero bueno, al tercer cielo, en donde el trono de Dios se encuentra y en donde su presencia se manifiesta a plenitud, allí nadie va a llegar. Es más, en un texto dice el Señor Jesús, cielo y tierra pasarán. O sea, el cielo y la tierra pasarán. ¿De qué cielo y de qué tierra está hablando? De esta. Del cielo primero, la atmósfera, las nubes, del espacio, pero este tercer cielo, este cielo no pasará, porque es en donde está la misma presencia de Dios. Entonces estos son los 3 cielos o 3 imágenes de cielo que nosotros vemos en la Escritura. Versículo 4, que fue arrebatado al paraíso. Ahora al tercer cielo le llama paraíso, le da 2 nombres diferentes, pero es lo mismo. Donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Les dice Pablo, bueno, miren, allí en ese lugar yo recibí y oí palabras las cuales yo no podría explicarles. Yo no tengo el lenguaje, no hay una manera en la que yo pueda comunicarles lo que yo vi allí. La semana pasada vino la hermana de aquí, nuestra hermana Telvi, que a veces con las luces no los veo bien, pero ella es sordomuda.
Entonces yo trataba de comunicarme con ella, pero pues no le sé yo al lenguaje de señas. A lo mejor el Señor nos está guiando que empecemos un ministerio ahí de lenguaje de señas, porque dice ella que tiene muchas comadres. Así con señas me dijo que tenía muchas comadres que también quieren venir a oír la palabra. Entonces el punto es de que yo trataba de comunicarme con ella. Yo tenía muchas cosas para decirle, pero no sabía cómo decírselas para que ella me entendiera. Más o menos esto es lo que está diciendo Pablo. Bueno, yo allí oí palabras inefables, pero no hay manera en la que yo se las pueda comunicar. Y si pudiera comunicarlas, no me fue permitido decir lo que yo escuché allí. Cualquier otro las dice. Y si no las dice, la inventa. Si no la entendió, la inventa. ¿Por qué? Porque el punto es hacerme ver, atraer la atención hacia mí, que yo soy el que tiene visiones. Y fui trasladado al tercer cielo. Y mis hermanos, ¿no te suena como que hoy en día cualquier persona puede decir, no, yo fui al cielo, y graba su testimonio, y allá en el cielo vi esto y aquello? Y cuando empiezan a contar dices, oye, deberías de leer más la Biblia. Si vas a inventar algo, que por lo menos coincida con lo que dice la Biblia, porque estás violando un montón de principios bíblicos. Otros van al infierno, regresan, van, cada 15 días van, cada semana. ¿A dónde vas? No, voy al infierno ahora, ¿no? Bueno. Y lo expresan y lo platican, ¿no? Versículo 5, dice Pablo, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Y aquí podemos ver cómo Pablo le está dando la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque fue a Dios a quien le plació revelarle esto a Pablo. No fue por iniciativa de Pablo, no fue por mérito de Pablo, sino fue algo que le plació a Dios hacer. Pablo era un hombre quien no era más especial que ningún otro hombre, porque estaba en Cristo, y en Cristo todos somos iguales. El Señor derramó su misma sangre por todos. Entonces Pablo dice, yo no soy más. O sea, yo le estoy dando la gloria a Dios porque Él le plació trasladarme y revelarme esto. Y Pablo dice, yo soy débil. Si me voy a gloriar, me voy a gloriar en mi debilidad. Y Pablo era un hombre como nosotros, un hombre débil, sujeto a lo que cualquier otro hombre está sujeto. Si Pablo se caía, pues se rompía la nariz también. Y de hecho algunos decían que estaba todo deforme de la cara por tantos apedreamientos. Ya vimos los sufrimientos que él experimentó. Bueno, ¿qué creen? Pues eso se veía. Él decía, llevamos por todo nuestro cuerpo y a todos lados las marcas de Jesús. Estaba todo tasajeado el pobre, ¿no? Y algunos dicen que era bajito y que pues ni siquiera hablaba muy bien, así como que se atoraba, tartamudeaba al hablar. Así que quizás nosotros lo hemos figurado como un gran personaje, pero en realidad no era así. Era un hombre como nosotros y sujeto a lo que cualquier hombre está sujeto. En Romanos él dice, queriendo hacer el bien que quiero, hago el mal que no quiero. O sea, él no tiene problema en abrirse y no mostrarse como lo máximo, sino yo soy débil igual que ustedes, también lucho con mi pecado. Y este argumento es el que va a desarrollar más adelante y es de hecho la base de un ministerio poderoso. Lo vamos a ver más adelante. Versículo 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Después de haber planteado los principios del ministerio según Cristo, sufrimientos y revelaciones por la gracia de Dios, Pablo pudiera decir de sí mismo, soy un verdadero apóstol. Sin embargo, él no lo hace. Un verdadero ministro de Cristo no se la pasa hablando de su integridad. Es que yo soy íntegro. No se la pasa hablando de eso. Es que yo soy humilde, hermanos. Véanme qué humilde soy. No se la pasa hablando de eso. No se la pasa hablando de lo que ha hecho en el ministerio. Bueno, la enseñanza de hoy, hermanos, va a tratar de los 25 años de ministerio que tengo. Y yo cuando empecé esto y aquello, y esto y aquello, y eso, ¿sabes qué? O sea, el púlpito no es para eso. Y Pablo no ha hecho esto. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Bueno, él deja que sus acciones hablen por él. Dice Pablo, lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve. Y allí nos vamos a detener. Recordemos que en un sentido todos somos ministros. ¿Cuántos han creído en Cristo? ¿Sí? ¿Cuántos son salvos? ¿Sí? Bueno, los que son salvos, los que somos salvos, somos ministros. La pregunta para nosotros es, ¿podemos decir así como Pablo? Juzguen de acuerdo a lo que ven de mí. ¿Qué tal? ¿Qué ven en mí? Bueno, lo que ven en mí, júzguenlo. Y es que hoy en día está la plataforma disponible que hace 30 años no había. ¿De qué plataforma estoy hablando? Redes sociales, llámale como quieras, Facebook, Twitter, TikTok, ¿cuál más? Snapchat, son Twitter, etcétera. Son plataformas en las cuales podemos hablar de nosotros mismos, podemos mostrar una cara de santidad o de lo que sea.
Algunas hermanitas ahí se ponen ahí como muy acá, ¿no? Decía el pastor Chuy García, se ponen acá como María Félix, ¿no? Así, la hermanita María Félix. Bueno, ahí en esa plataforma podemos mostrar lo que querramos, pero la verdad se ve. O sea, cuando estás frente a la persona ya no se ven los filtros y ya dices como que, órale, como que abusaste de los filtros, ¿no? ¿Has visto un meme ahí de la chimotrufia? Acá con filtro y sin filtro. Ya, la verdad se ve en persona. Yo puedo decir en mis redes sociales, miren, yo soy lo máximo y aleluya, gloria a Dios y da. Pero ya cuando conviven con nosotros, por ejemplo en la iglesia, aquí en la iglesia, pues allá en las redes sociales puede ser de una manera, pero ya aquí en la iglesia nos tratamos, interactuamos, nos conocemos. Luego Pablo dice, lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, lo que sale de mi boca. ¿Qué salía de la boca de Pablo? Bueno, de la boca de Pablo siempre salía Cristo. Él hablaba de Cristo, hablaba de su evangelio, sus palabras iban respaldadas por su testimonio, porque es hablar y vivir. Fíjate cómo primero dice de lo que ve de mí, o sea, comportamiento, de lo que oye de mí, lo que hablo va respaldado por mi manera de vivir, o sea, mi testimonio. Cuando nuestro testimonio es de acuerdo a Cristo, nuestras palabras tienen peso. De otra forma, dices tú, no, pues sí. La pregunta para nosotros, ministros, ¿de qué habla nuestra boca? ¿Habla de Cristo o habla de cualquier otra cosa? ¿O habla de nosotros mismos nada más? ¿O de Cristo? Si vivimos a Cristo, porque dice Pablo, para mí el vivir es Cristo. Entonces, si vivimos a Cristo, ¿de qué vamos a hablar? De Cristo. O sea, no es difícil, ¿verdad? No es complicado, es simple. No habrá tiempo para hablar de nosotros mismos. O sea, mira, mejor te hablo de Cristo. Versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Vamos a hacer un repaso breve hasta ahora. Pablo habló de visiones y revelaciones que recibió y lo hizo con mucho cuidado. Lo hizo en tercera persona, ¿te fijas? Él descartó la posibilidad de que las haya tenido por ser mejor que otros. Él dijo, yo estoy en Cristo igual que ustedes. Le dio el mérito a Dios, fue por su gracia. ¿Por qué? ¿Por qué hizo esto Pablo? ¿Por qué lo hizo con cuidado? ¿Por qué? Bueno, porque existe el riesgo de ensoberbecerse a causa de esto. Existe el riesgo de jactarse y de que se nos suba, como decimos, ¿no? Por esto, recordemos el contexto. Siempre hay que regresar al contexto del libro que estamos leyendo, de la carta o el capítulo, etc. El contexto es que los corintios toleraban a los falsos apóstoles, quienes se exaltaban a sí mismos, quienes hablaban de sí mismos, se jactaban de su origen, de su religión, de su linaje, de sus éxitos, de sus grandes hazañas, y ahora vemos que también lo hacían de sus visiones y sus revelaciones, producto de su gran espiritualidad. Pablo va a enseñarles algo que ha aprendido en ese momento, hasta ese momento, en su caminar con el Señor, y es que sin humildad no hay poder. Así le iba a poner a la enseñanza. Sin humildad no hay poder. El Salmo 138:6 dice, porque Jehová es excelso. ¿Quién es excelso? Nosotros no. Descubre el excelso que hay en ti, nos quieren enseñar, pero no. Jehová es el excelso. Otro salmo dice, no a nosotros, Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Él es el excelso. Y él que está, excelso es una palabra que no usamos, ¿verdad? No está como que mucho en nuestro vocabulario, porque está reservada para Dios. Y él es excelso, y él que está arriba atiende ¿a quién? Al humilde. Y ahí está un buen tip para nosotros, ¿no? ¿Quieres que te atiendan en un lugar a donde llegas? En un establecimiento, en un restaurante, sé humilde y vas a ver cómo te atienden. Pero llega con, no, a ver, yo aquí, no sé qué. Te van a ignorar. Te van a dejar que derrames la bilis ahí. Esta semana tuve que ir a ver un asunto en una compañía de la proveedora de internet de la iglesia, porque había unas cosas ahí que había que ajustar. Y la verdad que sí la habíamos pasado difícil, porque tú sabes que tratar de comunicarte a las compañías y que marque el 0 y te mandan a tal departamento y no, que aquí no es, que vayas al otro, y ya cuando llega, ya cerramos, mañana llame y así, ¿no? Entonces ahí está el Señor tratando con la paciencia del pastor, que también se impacienta, ¿no? Entonces dije, mejor vamos. Y llegué a la tienda, pero dije, Señor, dame gracia. De verdad, llegué antes de que abrieran y ya afuera estaba orando. Y de verdad, esto tampoco es para exaltarme. Entonces estoy compartiendo mi debilidad, pero también le voy a compartir la victoria del Señor, para ilustrar este punto.
El punto es de que llegué allá afuera antes de que abrieran, estaba orando, dame gracias Señor, y entré, y yo podía haber entrado quejándome. Podía haber entrado, ¿qué clase de servicio al cliente? Y aquí llevo 2 días tratando de llamar y no me contestan y me mandan para acá y parece el teléfono descompuesto. Podría haber yo llegado con eso. Muchos lo hacen, ¿no? Yo trabajé en un tiempo en servicio al cliente y mis respetos. Por ahí anda Yaxi, ¿verdad? Le toca estar al frente de la batalla ahí en la escuela, en la recepción de una escuela. Pero dije, Señor, voy a entrar como si fueras tú. Y entré. Y a la amable señorita que me atendió le expliqué el asunto con toda la calma y con toda la paz. Sin que ella tuviera que hacerlo, ella llamó a las oficinas y ella misma me contactó para arreglar el problema. Estuvimos desde las 9 hasta como las 11:30, pero ella me ayudó. Y yo no hubiera podido haber hecho eso solo. La enseñanza aquí es que cuando nosotros somos humildes, entonces hay victoria. Y así ocurre con Dios, por supuesto. Él es excelso y atiende al humilde. Más al altivo lo pone en hold. Lo mira de lejos, no le hace caso. La gracia de Dios, mis hermanos, es multiforme. De hecho, el mismo apóstol Pedro, otro de los apóstoles, lo definió así, como la multiforme gracia de Dios en 1 de Pedro 4:10. Y esto de multiforme quiere decir que tiene muchas formas de manifestarse. La gracia de Dios tiene muchas formas en las que se manifiesta. Y algunas de estas formas de la gracia manifestada pueden llegar a chocar con nuestra razón. Pablo escribió en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 10, dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Ahí está el equilibrio, ¿eh? O sea, no es, yo soy el excelso, el campeón, no. Yo soy, lo que ven y oyen de mí, es por la gracia de Dios. Si algo bueno hay en mí, porque estaba diciendo en el contexto, he trabajado más, decía Pablo, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Si hay algo bueno en mí, es por la gracia de Dios. Así que, fíjate esto, todo lo que ocurrió en la vida de Pablo durante su ministerio, desde que empezó hasta ese momento, contribuyó con su formación, todo, incluidas las aflicciones. Todo eso fue parte de la formación de Pablo para que él llegara a ser quien era. Y él le atribuye la gracia de Dios, se lo atribuye a la gracia de Dios, incluidas las aflicciones. Otra de las formas en las que Dios le manifestó su multiforme gracia a Pablo fue con lo que él le llamó un aguijón en la carne. Sí, lo vamos a ver, o lo acabamos de ver, perdón. Dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Y esa era una manera en la cual Dios le estaba manifestando su gracia. Y a lo mejor tú dices, como ahorita que veas que es un aguijón y todo esto. Bueno, el aguijón tiene que ver con algo que le hacía sufrir. ¿Sí? Existen muchas hipótesis sobre lo que era ese aguijón. Esa palabra skolops denotaba originalmente cualquier cosa puntiaguda capaz de producir dolor. Ese era un aguijón. Algunos dicen, no, era una tentación que estaba ahí en Pablo. Algunos dicen, ese aguijón era la inflexibilidad de sus oponentes. Otros dicen, ese aguijón eran enfermedades crónicas. Algunos se atreven y se aventuran a especular que Pablo padecía de problemas de la vista, malaria, migrañas, ataques epilépticos, hasta tartamudez o inhabilidad para hablar. Nadie puede decir con seguridad cuál era ese aguijón, pero yo me inclino a que sí, tenía que ver con alguna afección física que le impedía desarrollar el ministerio de manera óptima. El hecho es que era algo que hacía sufrir a Pablo. El hecho es que era algo que le humillaba a Pablo. ¿Alguna vez te has parado de una mesa en donde está lleno de gente y resulta que te duele una rodilla y ahí vas caminando así como... No está padre, ¿verdad? O sea, como que no es muy glamoroso, ¿no? Ay, pásale así los reflectores. Vas ahí todo rengueando, ¿no? Parece que estás bailando el duranguense, ¿no? No está padre, era algo que humillaba a Pablo, ¿no? Y continúa Pablo con su descripción de este aguijón y dice en la segunda parte del versículo 7, un mensajero de Satanás que me abofeté, le está describiendo este aguijón. Se trataba de un antagonismo demoníaco que era permitido por Dios. Y es que hasta Satanás es usado por Dios para manifestar su gracia. Cuando Dios quiere manifestar su gracia puede usar lo que sea y a quien sea, hasta el diablo. Pregúntale a Job, ¿sí? Bueno, Job fue ciertamente tocado por Satanás, pero no fue destruido. Y Dios le dio permiso a Satanás para que acabara con las posesiones y con algunas situaciones en la vida de Job. ¿Todo para qué? Para probar a Job. Para probarlo, no para hacerlo caer, sino para demostrar quién era Job.
para que él fuera visto como oro. Él salió como oro, fue perfeccionado así. Así es como Pablo veía este aguijón, como algo permitido por Dios con un propósito. Y dice, ¿para qué? Para que no me enaltezca sobremanera. Ese es el propósito del aguijoncito. Ese es el propósito del mensajero de Satanás, para que no se te suba, Pablito. El conocimiento de este aguijón tenía un propósito, el cual no vino para Pablo de forma inmediata. ¿Sí? O sea, esto que Pablo está escribiendo aquí no lo entendió Pablo rápidamente, fue a través de la comunión con Dios. ¿Estás en buena comunión con Dios? ¿Estás pasando por algo difícil en tu vida? Bueno, ten más comunión con Dios. Y ya de entrada, ahí puedes decir, aquí está el propósito. Porque si todo anduviera tan bien, a lo mejor no estaría orando tanto tiempo. Si todo anduviera tan bien, no estaría en viernes ahí sentado en la iglesia. Si todo anduviera tan bien, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con nuestra santificación. Así que ya de antemano podemos decir, pues sí, tiene razón la palabra. Versículo 8. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y es completamente normal que nos preguntemos por qué cuando estamos atravesando alguna situación que golpea nuestra vida. Y a lo mejor tú dices, no, es que yo escuché por ahí un dicho que dice, cuando te pasa algo malo no le preguntes a Dios por qué, sino para qué. Bueno, si suena bonito y está bien. Pero yo recuerdo Jesús en la cruz preguntando, Elí, Elí, lama sabactani. Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Está preguntando Jesús por qué, ¿no? Entonces, bueno, no, tampoco es para hacer un dogma. Si alguien saca estas frases, suenan bonitas, pero tampoco hay que tomarlas así como inspirado. Yo veo a Jesús preguntando, ¿por qué me has abandonado? Así que es común, es normal. Y es completamente normal también que cuando estamos atravesando alguna situación dolorosa, oremos. De hecho, está bien, hay que orar. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. O sea, de antemano le damos gracias por la situación que estamos viviendo, pero también oramos y también rogamos, que fue lo que Pablo hizo. Él oraba al Señor que quitara este aguijón, este mensajero de Satanás. Y aún podemos orar insistentemente, porque a veces oramos y decimos, no, pues ya oramos, ya no respondió el Señor, pues no quiere. No, hay que orar insistentemente. ¿Te acuerdas de Jesús en esta parábola de una viuda insistente? Que estaba allí la viuda insistiendo, y el Señor Jesús dijo, pues ahí está la viuda, o sea, ustedes también insistan. No van a incomodar a Dios. ¿Hasta cuándo debemos de orar? Hasta recibir una respuesta de Dios. No debemos de olvidar que Jehová es excelso, como decía el Salmo 138, ¿te acuerdas? Él puede responder de 3 formas. Puede responder que sí, oras y el Señor te dice sí. El Señor puede responder, la otra respuesta es sí, pero todavía no. ¿Qué tal? Esa no nos gusta tanto. No, Señor, yo lo quiero ya. O la tercera respuesta de parte de Dios puede ser un no. Y mientras no recibamos una de estas 3 respuestas, hay que seguir orando insistentemente. Una conocida cantante de música cristiana, o yo le llamaría música religiosa, hace un tiempo atrás, públicamente, así como en una noche de adoración, oró por la sanidad de otro cantante que tenía cáncer. Y ella dijo estas palabras en su oración: Señor, sánalo. No aceptamos un no como respuesta. Bueno, ahí se ve que el Salmo 138, ella puso su nombre ahí y dijo, fulanita es excelsa. ¿Sí? Y Dios me atiende y no le voy a aceptar un no a Dios. Pero Jesús nos dejó un ejemplo de oración humilde en Getsemaní, en Lucas 22:42. Por eso es importante que le pongamos atención qué música estamos escuchando. Ay, ¿por qué en casa de oración no cantan la de fulanita de tal? Pues que le quiere decir a Dios que no le acepta un no como respuesta. Mejor cantamos las de Janet Arroyo, las de Chuy García, las de Julio Márquez, aquí las de Cristian. Lucas 22:42. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El mismo Señor Jesús, por quien fueron creadas todas las cosas, oró así al Padre. No se anduvo con, no te acepto un no como respuesta. No, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Ahí está la oración. Pero él, sujetando su voluntad a la del Padre, dice, que se haga tu voluntad. El poder de un ministerio se mide en su semejanza a Cristo. Esto lo hemos repetido. Veamos la respuesta de Dios a la oración insistente de Pablo en 2 Corintios 12:9. Esa es la respuesta de Dios. Y me ha dicho, bástate mi gracia. La respuesta fue, Pablo, no te voy a quitar ese aguijón. O sea, la respuesta para Pablo no fue un sí, pero ahorita no.
fue un no. El Señor nos puede responder que no, ¿Qué tal? Aun cuando son cosas que dices tú, pues no está mal. O sea, si era algo en su salud, no estaba mal que Pablo le pidiera al Señor que quitara ese defecto en su salud. Y más si ese defecto en su salud le estaba estorbando para hacer la obra de Dios. Pero el Señor es excelso y Él puede decir que no. ¿Cuántos dicen amén? La respuesta entonces fue: no te voy a quitar ese aguijón en la carne, no te voy a quitar ese mensajero de Satanás, como quieras llamarle, Pablo, no te lo voy a quitar. Pero te voy a dar mi gracia. No te voy a responder lo que tú me estás pidiendo, te voy a responder con algo que es superior a la respuesta a la oración. Ahí es en donde aplica que Él nos da más abundantemente de lo que nosotros podemos pedir. Luego lo aplicamos: no, Señor, yo te pido que me des un auto nuevo, un Toyotita, Señor, y el Señor te da un Mercedes. Esas son cosas bien chafas. O sea, el que dice eso no ha leído bien la Biblia, ¿no? Aquí estamos viendo cómo se aplica ese versículo. Él nos da más abundantemente de lo que nosotros podemos pedir o esperar. Pablo le estaba pidiendo: Señor, quita este aguijón. Y el Señor le responde con algo superior, más abundante. Te voy a dar mi gracia, brother, para que puedas superar y sobrellevar esta situación. Y la pregunta para nosotros es: ¿podemos nosotros orar así? Digo, somos casa de oración. Si oramos, pues hay que orar bien, ¿no? ¿Podemos orar así? Así: Señor, te pido que me sanes si estás enfermo. Te pido que me sanes. Pero si decides que es lo mejor para mí no hacerlo, confío en que me vas a dar la gracia para hacer tu voluntad. No para desviarme, sino para hacer tu voluntad, a pesar de esta situación. Hay veces que oramos: Señor, sana a esta persona. Y el Señor decide sanarla, pero eternamente, y se lo lleva a su presencia. ¿El Señor respondió? Sí, respondió. No respondió como nosotros queríamos, sino más abundantemente. Hace un par de días recibí una noticia que me impactó. ¿Se acuerdan del pastor Guillermo Gómez? Que vino con nosotros por acá en marzo, de Casa de Oración California, en Fontana. Bueno, uno de sus líderes, de los más ocupados líderes ahí en Fontana, murió esta semana. Y estábamos sorprendidos. Le dio COVID, le descubrieron cáncer, se sanó del COVID, el Señor respondió a su oración, pero del cáncer dijo el Señor: mejor me lo llevo. Y se lo llevó hace un par de días. Y sí, mis hermanos, el Señor respondió. Ahora, pobrecitos nosotros que nos quedamos aquí, donde todavía hay asaltos y pasa la policía y se enferman y todo eso. Pero Él está gozando de la presencia del Señor. Él está gozando de eso que cantábamos ahorita: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra por siempre. Él ahorita está gozándose sin ningún cáncer, sin ningún COVID, sin absolutamente nada. El Señor respondió a la oración, pero como Él quiso. ¿Cuántos dicen amén? Pues hay que orar así: Señor, sáname si es tu voluntad. Y si no me sanas, dame la gracia. Yo sé que tú me vas a dar la gracia. Las palabras "bástate mi gracia" eran suficientes. Pero el Señor le dice: ¿por qué no va a quitar este aguijón, este mensajero? Le dice el Señor: porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No es que el poder de Dios sea imperfecto, O sea, esta frase no se debe de leer así, sino que su poder se hace más notorio al hombre en su debilidad, en la debilidad del hombre. Así se nota más, se tiene como highlight. Y ahora entendemos que Pablo no era el tipo de persona que decía: yo no puedo, soy una cucaracha, no sirvo para nada. No. Él había entendido que mientras más menguara él, mientras hubiera menos Pablo, más grande se iba a ver el poder de Dios. A veces platicamos entre pastores, ¿no? Y ¿cómo te va en la obra de Dios?, etcétera. Y algo que yo aprendí, casi siempre se los digo, por si les sirve de algo, ¿no? Si algo humildemente yo puedo compartirles que yo he aprendido en el ministerio. Esto no se trata de ser el gran hombre de Dios, el gran siervo de Dios. No, se trata nomás de no estorbarle a Dios. De eso se trata el ministerio, Porque a veces con nuestros rollos les estorbamos el plan de Dios, la obra de Dios. Con mi gran humildad y mi gran integridad le estorbo a la obra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hago? Señor, es tu obra. Yo nomás me hago a un lado para que seas tú obrando y estorbo lo menos que pueda. Y de esto se trata. Y es lo que había entendido Pablo. ¿No lo estás viendo aquí? Es mejor que haya menos Pablo para que se note más el poder de Dios. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí, ¿qué? El poder de Cristo. Si yo puedo padecer las debilidades y gloriarme en las debilidades, el poder de Cristo va a estar sobre mí y se va a notar. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades,
en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entender esto, que no está fácil. O sea, yo sé que algunos piensan que venir a la iglesia es para sentirte bien, y mis hermanos, no siempre es así. O sea, el simple sentido común nos dice que no siempre estamos contentos, o sea, que no siempre está todo bien, siempre hay situaciones bajas y altas. Y aquí estamos viendo esta revelación de parte de Dios que tiene que ver con que el sufrimiento es parte de su plan, pero no es para destruirnos, sino es para santificarnos. Y así podemos entenderlo, y no solo entenderlo, porque Pablo está diciendo, me gozo en las debilidades. Eso sí ese sí ya es nivel 2.0 de entendimiento. Porque hay quienes pueden decir, no, pues sí, es un mundo imperfecto, pues está bien, padecemos a veces están bien las cosas, a veces no tan mal, y ya. Así que, ¿para qué nos preocupamos? Pero Pablo no está hablando de resignación, ¿sí lo ves? Está hablando de gozo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Eso ya sobrepasa. En medio de los aguijones, sea como sea, en medio de los mensajeros de Satanás, sean quienes sean, es gozarnos, no soportar únicamente, sino gozarnos. Y así es como Pablo concluye con esta parte de lo que llaman su defensa. Después de analizarlo, no lo podríamos llamar como una defensa, ¿verdad? O sea, es una defensa que no es defensa, decía. ¿Por qué? Porque previamente él había dicho que él era torpe para hablar, o tosco para hablar. O sea, ¿quién se defiende diciendo eso? A ver, me voy a defender. Soy un torpe para hablar. ¿Quién hace eso, no? O sea, no tiene sentido. En el capítulo 11, versículo 30, recordó, ¿te acuerdas? Cuando salió de Damasco descolgado en un canasto, humillado. Me voy a defender. Pues un día me metieron ahí, salí como en película de James Bond, ahí colgado porque me andaban queriendo arrestar. ¿Quién va a promover eso? Él habló de sus sufrimientos. Fui apedreado, fui con varas azotado, naufragué, o sea, ¿qué clase de defensa es esa? Él habló no de sus victorias, sino de sus sufrimientos. Dijo que tuvo visiones, dijo que tuvo revelaciones, pero que no le fueron dadas por ser lo máximo, sino por la gracia de Dios. Él fue objetivo colocándose en la posición de cualquier creyente en Cristo. Narró la ocasión en la que el Señor no le concedió una oración insistente. A ver, defiéndete. ¿Qué diríamos nosotros? No, pues fíjate que una vez oré y el Señor me respondió y rápido. Apenas estaba por decir amén y el Señor ya había sanado al enfermo. Y Pablo dice, no, yo le rogué al Señor que quitara el aguijón y me dijo que no. O sea, ¿qué clase de defensa es esa, no? Y para rematar, en el versículo 11, dice Pablo, me he hecho un necio al gloriarme. No quiere que parezca como que está orgulloso de lo humilde que es, ¿eh? O sea, quiero que quede claro eso. Dice, vosotros me obligasteis a ello. O sea, lo tuvo que hacer con un propósito, cuidarlos de los falsos apóstoles. Pero después les hace un reproche, Pablo. Pues yo debía ser alabado por vosotros. O sea, todo esto que Pablo dijo, él no lo quería decir. Lo ideal hubiera sido que ellos, quienes lo conocían, lo hubieran dicho por él. Si ellos hubieran tomado como estándar a Cristo y no las cosas superficiales, no las cosas externas, ellos no hubieran aceptado en primera instancia los descréditos de los falsos apóstoles hacia Pablo. Porque acuérdate, había una situación en la iglesia de divisiones, que yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y tal. Nadie quiso tomar ese lugar. ¿Qué pasa? Llegan los falsos apóstoles y empiezan a desacreditar a Pablo. Ahí ellos tuvieron la oportunidad de no aceptar las calumnias en contra de Pablo. Debieron de haberlo hecho así, era lo que se esperaba. Tampoco se les iba a aplaudir si lo hacían, era lo que tocaba. Es lo que está diciendo Pablo. Yo debía ser alabado por vosotros. O sea, debían de ustedes haber hablado de lo que ven y oyen de mí y no aceptar estos asuntos y después regarlos. Porque nada, dice, he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Y una vez más reconoce que no es la octava maravilla. Y aquí igual yo quiero imitar a Pablo en eso. Yo tampoco soy la octava maravilla. De verdad, no soy lo máximo. Para quienes nos ven en internet, miren, hasta le tuvimos que poner un púlpito más chaparrito. Porque con el otro nomás estaba así de hermanos. O sea, no hay nada que mostrar. Y este lugar tampoco es, hay unos hoyos ahí en el techo. O sea, todas estas son cosas secundarias. Pablo aprovecha y dice, yo no soy la octava maravilla, yo soy solo un vaso de barro, lo ha dicho antes, ¿no?
tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que siempre andamos todos atribulados, etcétera, etcétera. Sin embargo, había evidencias de su apostolado que eran innegables. Dice, en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Déjame te explico esto rápido ya para ir finalizando. En Hechos 2, cuando ellos eligieron al sustituto de Judas, el Iscariote, hubieron algunos elementos implícitos que tuvieron que considerar ellos a la hora de elegir a un candidato. En la serie de los domingos vamos a llegar a ver a Matías, si Dios permite. Pero ellos tuvieron que ver ciertas cosas para elegir al candidato que ocuparía el lugar de Judas. O sea, no cualquiera, a ver quién, tú pásale, no. El que eligieran tenía que llenar cierto perfil como candidato. ¿Cuáles eran estos requisitos, por decirlo así? Bueno, haber visto al Señor. Para ser apóstol debía el candidato haber visto físicamente al Señor. Debía de haber sido llamado por el mismo Señor, así como los demás apóstoles. Y eso ocurrió en Pablo cuando iba en camino a Damasco. Él vio al Señor Jesús físicamente resucitado. Y allí fue en donde el Señor le dio este llamado a Pablo para ser testigo. Otro de los requisitos era haber hecho señales, haber hecho prodigios, haber hecho milagros. Esto durante el ministerio terrenal de Jesús. Esas eran las cosas que autenticaban el apostolado de los 12, ¿no? Y Pablo, bueno, todo esto Pablo lo había cumplido. Todo eso lo había hecho. No porque él anduviera presumiendo de eso. ¿Te has topado con personas así? No, yo por allá en 1985 prediqué en una campaña de sanidades. No, por allá. ¿Y ahora, hermano? No, pues ahora ya. Ahora mis hijos, ya como quieran. No. O sea, el Señor nos enseña a que debemos de caminar la carrera con paciencia, correr la carrera que tenemos por delante. No, ya corrí y ahora estoy en break. No hay breaks para el Señor. Y Pablo no andaba hablando de eso, sino porque todos lo habían visto de él. Todos habían oído esto en primera fila. Pablo sanó enfermos. En Hechos 19, no lo vamos a ver. Veamos ahí, del 11 al 12 vemos a Pablo sanando enfermos. Pablo resucitó muertos. Uno de mis favoritos fue Eutico, en Hechos 20. En Hechos 20 Pablo estaba predicando y predicaba largo y tendido, tanto que uno de los jóvenes llamado Eutico cayó desde el segundo piso y se petateó, se murió. Y ahí quedó Pablo, ¿te imaginas? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Pablo? Pues bajar y orar por él y resucitó. ¿Sí? Decirle, bro, no te vuelvas a dormir. Porque yo no tengo poder de apóstol de resucitar muertos. Pablo también en Listra sanó a un cojo. Y los nativos de ahí, de Listra, creían que Pablo era un dios. Eso está en Hechos 14. Y te acuerdas que Pablo dijo, no recuerdo si era con Bernabé, dijo, nosotros somos hombres iguales que ustedes. No dijeron, sí, échenos florecitas, somos dioses. No. Nosotros somos iguales que ustedes. Y es más, les venimos a predicar que se aparten de esas vanidades. Estos son solo algunos de los milagros, prodigios, señales, y seguramente hubieron más que hizo el apóstol Pablo. Y cabe destacar que muchas de estas señales no se hicieron en una campaña, ¿sí? O sea, va a haber una campaña en donde Pablo va a venir, va a sanar a los cojos, va a levantar a los muertos, así que véngase, en Listra, jueves a las 8 de la noche. ¿No? Todas estas cosas no se hicieron con cámaras encendidas, con luces, al contrario, se hicieron en un contexto de oposición alrededor. Es más, ahí mismo, este caso que te menciono ahí de Listra, como ellos se negaron a recibir las guirnaldas y los sacrificios que les querían ofrecer, después los andaban correteando y los querían matar. O sea, todas estas señales se hicieron en un contexto de oposición. Por eso Pablo dice que esas señales, dice, fueron hechas con mucha paciencia. Y esa palabra paciencia debe de traducirse como perseverancia. O sea, no dijo Pablo, ya no vuelvo a hacer ninguna señal, me andan correteando. No, él perseveró. Y si había que hacer una señal, orar, hacer un milagro, él lo hacía, porque había recibido esto de parte de Dios. Versículo 13, porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo no os he sido carga. Perdonadme este agravio. Y como lo hizo en la primera carta, les recuerda a los corintios que hay otras iglesias. Dice, porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Porque existe esta tendencia a pensar que nosotros somos la única iglesia. La
iglesia, casa de oración de Houston por los siglos de los siglos, amén, y la única, todos los demás son unos perdidos. No. Eso no debe ser así. Pablo les está diciendo, hey, no son los únicos, hay otras iglesias. Que en cierto modo les está diciendo, ustedes son privilegiados en comparación de las otras iglesias. ¿Por qué? Porque Pablo en ninguna otra iglesia pasó más tiempo que en la iglesia de Corinto. Y además, como dije, estuvo allí de gratis, lo hemos leído, sin costo alguno para la iglesia. Y finaliza con una reprensión, dice, después de que dice, sino en que yo mismo no os he sido carga, les dice, perdonadme este agravio. O sea, lo está haciendo pues de una manera como con frustración y a la misma vez pues con algo de, ¿cómo se le llama? Sarcasmo, ¿no? O sea, ay, perdónenme el agravio. Está frustrado aquí ya el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque ellos ya le estaban llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Veían como algo malo todo el bien que Pablo les había hecho. Y eso es algo que debemos de tener cuidado nosotros. Debemos de guardarnos de esa actitud de que cuando alguien nos hace bien, le llamamos mal a eso. Lo vamos a ver la próxima semana cuando hablaremos de la especulación, la cual destruye la edificación. Y concluyo recordando que todos los creyentes somos ministros. Lo dije hace rato, lo repito. A todos nos fue dado el ministerio de la reconciliación. Y un ministerio poderoso se mide en semejanza a Cristo. ¿Cómo fue Cristo? Fue manso, fue humilde de corazón, no solo de apariencia. Porque quienes son humildes de apariencia, nomás, ay, sí, hermanito, sí. Pero por atrás, y sí, hermanito, sí. No. Cristo fue humilde de corazón, por dentro y por fuera. Si algo hace el Señor por medio de nosotros, lo que sea, no nos atribuyamos mérito alguno. Gloria a Dios. Fue el Señor a través de nosotros. Ay, hermano, es que tú eres el Señor a través de nosotros. Es la gracia de Dios. Aceptemos los aguijones que el Señor nos permite. ¿Estás dispuesto a hacer eso? ¿Cuántos dicen amén? Sea cual sea el aguijón, ¿de veras? ¿Sí? ¿Entra? Pues hay que aceptarlos. El Señor los permite. Y notemos que cuando el Señor los permite, muchas veces puede ser porque como que se nos está subiendo. Y el Señor, ahí te va tu aguijón, y nos desinfla el globo. Así que aceptémoslos. Creamos que su gracia es suficiente. Y esto no es para desanimar a nadie a orar cuando estás enfermo. Ora al Señor, insiste al Señor, pero trata de buscar, a ver en dónde se me está subiendo, en qué área se me está subiendo, etc. Solo así podremos gozarnos en nuestras debilidades. Así que podemos ver aquí que esta porción de la Escritura que acabamos de concluir hasta el versículo 13 nos enseña más bien que no es tanto de descubrir el campeón que hay en nosotros o de mostrarnos vencedores, victoriosos, emprendedores, sino es, mientras más débil sea, se nota más el poder de Cristo. Mientras más nosotros vivamos en humildad, o sea, humillados, ¿sabes algo? Menos nos van a humillar. Cuando te sientes humillado es porque no estás siendo lo suficientemente humilde. ¿Se entiende? A ver, ahí te va una analogía. Es como que estás en la piscina, en la alberca. Estás sumergido en la piscina y empieza a llover y te sales. No me voy a mojar. Ya estás mojado. Bueno, es lo mismo. Si tú vives en la piscina de la humildad, de la humillación ante Dios, cuando te humillen, ni cuenta te vas a dar. ¿Te humillaron, viste? No, ya estaba humillado. Esto es lo que está hablando el apóstol Pablo. Así que es mejor dejar que Él crezca y nosotros hacernos más pequeños y saber que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias porque podemos acercarnos a ti, a tu palabra, ir a ella versículo a versículo, tratando de extraer tesoros espirituales, sabiendo, Señor, que tú permites cosas en nuestra vida, incluso tú mandas algunas cosas en nuestra vida como una forma de manifestar tu gracia. No que tú te complazcas en enfermarnos o en hacernos sufrir, sino que simplemente estás llevándonos a la dimensión en la que podamos ver que tú quieres hacerte más grande en nuestras vidas y quieres que cada vez otros te vean a ti y no a nosotros mismos. Señor, cuando experimentamos victorias espirituales o incluso victorias terrenales, no queremos, Señor, apoyarnos en eso. No queremos, Señor, jactarnos de eso. Queremos gloriarnos en ti, pues tu poder es el que se hace más evidente en esas situaciones.
Gracias, Padre. Y oramos también por aquellos quienes puedan estar enfermos ahora. Hemos hablado acerca de orar en las tribulaciones, acerca de orar e insistir, y queremos aprovechar un minuto para orar por aquellos quienes están enfermos, por aquellos quienes están pasando por alguna aflicción que les está incluso estorbando para hacer tu obra. Señor, oramos para que tú quites cualquier obstáculo, cualquier enfermedad, cualquier situación adversa. Y lo seguiremos haciendo, pero también nos ponemos a disposición tuya. Y si tú nos dices, no, pásate mi gracia, nos gozaremos en eso. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por mis hermanos. Pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares y que podamos, Señor, seguir viendo tu obra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Amén.